cuando vamos a la farmacia nos pasa que sí, buscamos, ¿verdad?, una solución a un dolor, a un malestar, etcétera, y uno consulta. Pero lo cierto es que queremos también tener esa farmacia en casa básica, ¿verdad? ¿Y quién más que el experto que está con nosotros, el doctor Luis Barbier? Doctor, un placer tenerlo aquí. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Muchas gracias. Gracias a usted. Cuéntenos un poquito, ¿verdad?, de los medicamentos o de los medicamentos en general, pero hablemos de las inyecciones. Si me tengo que poner, por ejemplo, una inyección, ¿la llevo a la farmacia o es mejor comprarla ahí para que me la pongan, pues? Bueno, indudablemente para el farmacéutico es mejor utilizar el medicamento que tengamos en la farmacia. Ajá. Porque se puede dar certeza de que está bien conservado en cuanto a la estabilidad del mismo, la fecha del vencimiento y la procedencia del mismo. Ahora bien, no está escrito en piedra. Si una persona llega con un medicamento de otra clínica, ¿se puede? O de la caja del seguro, por ejemplo, eventualmente, claro, con una receta médica, el farmacéutico se la puede aplicar. Pero si es comprado, definitivamente es mejor el que compramos en la farmacia para certificar la procedencia y la estabilidad del mismo. Eso es cierto, doctor Barbier, porque muchísimas veces pasa que a lo mejor tenemos un padecimiento crónico y tenemos a alguien en casa que le ponemos regularmente cierta medicina inyectada, pero a lo mejor en ese momento no tenemos a alguien, pero tenemos la medicina. Entonces uno dice, bueno, necesito quien se la ponga a mi mamá o que me la pongan a mí, y entonces uno sí puede ir y solicitarlo. Sí, efectivamente puede solicitarlo y queda a criterio, digamos, del farmacéutico poderlo hacer. Está en la facultad de poder realizar eso. Ok, ahora bien, con las inyecciones, yo no sé, y esto usted me va a aclarar, si es un mito o una realidad, ¿verdad?, con respecto a que si las inyecciones son mucho más efectivas que cuando tomamos pastillas. A uno le dicen, inyectarse es más rápido que digamos, al efecto de la pastilla. Definitivamente la vía intramuscular es más rápida en muchas ocasiones que la pastilla. Y a veces es definitivamente la mejor elección. Por ejemplo, cuando una persona tiene una reacción alérgica muy fuerte, la primera elección es utilizar la vía intramuscular y no las pastillas para evitar una anafilaxia, que se cierre la tráquea, que la persona no pueda respirar, y definitivamente para los dolores es una vía más rápida. También cuando la persona tiene náuseas, tiene vómito, molestias gastrointestinales, se puede utilizar la vía intramuscular por la tolerancia respecto a la vía oral. Para urgencias, lo mejor es la vía intramuscular. Excelente. Ahora, digamos, ¿en qué situaciones, doctor, nos podrían decir en la farmacia, ¿verdad?, el farmacéutico, o sea, negarse de alguna manera a inyectarnos tal medicamento, no porque lo llevemos o no, sino simplemente que queremos inyectarnos para tal cosa y que nos diga que no, que es mejor algo oral o por diversos motivos, no sé, se pueden negarse en situaciones diversas? Hay medicamentos que solamente se inyectan bajo receta médica. Correcto. No es favorable la automedicación en estos casos. Por ejemplo, en el caso de los antibióticos, si una persona llega a una farmacia a pedir que le inyecten un antibiótico, en ese caso tiene que ser bajo receta, con la receta médica, ¿verdad? Ahora bien, si es una persona que, por decirlo así, crónicamente utiliza vitaminas inyectables para alguna dolencia física, específicamente para los nervios inflamados, usualmente muchas veces hasta en la clínica les mandan a ponerse vitaminas. En esos casos el farmacéutico puede aplicarle esas vitaminas al paciente. Cuando es un tratamiento crónico no hay ningún problema. Bueno, a mí me pasó embarazada que estaba con un problema de una colitis, ¿verdad? Y entonces me fui a inyectar y claro, al farmacéutico me imagino que lo que le dio miedo es inyectarme panzona, ¿verdad? Y me dijo, no, prefiero que sea su médico y que el médico esté ahí. Es que durante el primer trimestre de embarazo hay mucho riesgo y luego también, entonces todo lo que es inyectable tiene que ser con receta médica y en el embarazo con mucho más razón. Ahora, doctor, con respecto a la presión, ¿verdad?, que hay tantos hipertensos, incluso también los que padecemos de presión baja, de repente vamos a la farmacia con la presión alteradilla. ¿Con qué criterios, digamos, nos miden esa presión? ¿Qué es lo correcto en ese protocolo? Bueno, para tomar la presión la persona tiene que estar relajada. Idealmente, si viene caminando, debe reposar unos 5 minutos, 10 minutos antes de tomársela.
se coloca el aparato en el tensiómetro en el antebrazo. La persona respira profundamente, lo mantiene a la altura del corazón y el farmacéutico le va a decir cómo tiene la presión. Lo normal de una presión es 120/80. Hay un límite alto que todavía se considera normal, que es 140. Para los hipertensos. Exactamente, 140/90. En el tema de la hipertensión arterial, hay muchos aparatos ahora que inclusive hasta le dicen al paciente cuánto le salió, si está normal, si no está normal, si tiene el aparato bien colocado. O sea, el aparato tiene dispositivos donde hasta, por decirlo así... Hablan, sí. Exactamente. Sí, le dicen a uno lo que tiene que ir haciendo. Exactamente. Ahora, cuando me tome la presión, digamos, en la farmacia, a veces uno viene bien agitado, ¿verdad? Me imagino que uno tiene que esperar un rato. Yo no sé si es mejor que la tomen sentadita, claro, o dónde sí. es el lugar ideal, digamos, lo pasan a uno. La farmacia tiene que tener un despacho, un consultorio. El paciente va a estar sentado, va a estar relajado y le van a tomar la presión. Relajado, sentadito. Para tener la certeza de que la toma esté correcta, digamos. Que la toma esté correcta, exactamente. En que, digamos, uno podría ir a la farmacia para las personas que no tienen un tensiómetro, digamos, para ir a medirse cada tanto, y es un servicio que se da, ¿verdad? Claro que sí, hay todo tipo, o sea, está el que lo quiere hacer gratuito, es gratuito, el que lo quiere cobrar una suma módica cobra, y hay también algunos lugares donde definitivamente no hacen ni una ni la otra, pero sí es un servicio que considero esencial. Sí, definitivo. Ahora vámonos al otro servicio, pero no lo sé si es. Si uno es diabético y quiere medirse el azúcar en sangre, ¿en las farmacias dan ese servicio o uno tiene que comprar el aparatito y tenerlo si regularmente quiere hacerlo? En las farmacias están de venta los aparatos. Normalmente uno podría realizarle al paciente, cuando compra el aparato, una prueba para explicarle cómo se utiliza el aparato. Sin embargo, esos métodos son para uso casero, son un micrométodo y generalmente el médico se lo indica al paciente para que lleve un control, pero esa práctica no es habitual. Ahí normalmente los pacientes van a un laboratorio o se lo hacen en su casa, porque creo que tiene una regulación, sí, claro. Del Colegio de Microbiólogos para eso. Bien. Ahora, doctor, ¿qué pasa con los dolores de oídos, que son tan fuertes y verdaderamente nos causan mucha molestia? ¿Uno sale disparado para la farmacia a comprarse para uno o sobre todo para los pequeños, que es más común, ¿verdad? ¿Y qué es lo general o genérico que podríamos llevarnos? Porque hay tanta oferta en ese sentido. Bueno, en el tema de los dolores de oído, en esta época es tradicional. Sí, con la piscina, el mar. La piscina, el mar, un río, se llena el conducto auditivo de agua y simplemente se produce una inflamación, una otitis. Exacto. El primer procedimiento es mandar un analgésico. Puede ser paracetamol o puede ser un antiinflamatorio como el ibuprofeno. Si no hay un alivio rápido de esto, se podrían utilizar algunas gotas que contengan algún anestésico para aliviar el dolor. En algunos casos, alguna combinación con un antibiótico tópico. Y si ya el niño o la persona no se alivia, tiene que ir a una sala de urgencias, porque es un dolor sumamente intenso. Ahora que dijo antibióticos, hoy más que nunca, y creo que todos lo hemos experimentado en algún momento, ¿verdad? Porque creemos que hay antibióticos menos importantes, que cuando vamos a una farmacia tenemos que tener la receta médica. Sí, el antibiótico tiene que ser prescrito por un especialista. Y llevarlo, porque si no, no nos lo venden, ¿verdad? No se despacha. No se despacha, exacto. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, con los golpes? ¿Qué es lo que nos recomendarían en la farmacia? Golpes y aquellos raspones, ¿verdad? Donde queda uno todo chollado, como decimos popularmente. Eso es súper frecuente. En el caso de los golpes, cuando hay dolor, hay inflamación, se mandan medicamentos para aliviar ese dolor. Caemos en lo mismo. Igual, paracetamol, diclofenaco, ibuprofeno, toda esta gama, hay una variedad amplia de todo esto. Entonces se pueden mandar antiinflamatorios. También las terapias de frío para desinflamar. Se pueden usar compresas frías en el caso de los golpes, ¿verdad? Por espacio de 15 minutos, 2-3 veces al día.
Y si ya hay raspones o una quemadura, por ejemplo, Sí. en esos casos que ya hay heridas, hay mucosas ahí expuestas, tejido expuesto, entonces en ese caso se pueden utilizar cremas que contengan antibióticos para evitar una infección, jabones para estarse lavando para que no se sobreinfecte con algún germen, inclusive también en spray que contienen cicatrizantes y O sea, lo primero que hay que hacer es lavarla para luego ponerle, digamos... Es correcto. Lo primero es agua y jabón. Posteriormente a eso ya podemos utilizar alguna crema que contenga algún antibiótico y un cicatrizante. Un antibiótico, pero tópico, digamos, en ese caso. Por supuesto, un antibiótico tópico. Esos sí pueden ser despachados sin ningún... Sin receta médica, es eso correcto. Es cierto. Los tópicos sí, porque solamente actúan a nivel superficial. En ese caso de los chollones, ¿es recomendable tapar la herida o lo ideal es dejarla destapada, doctor? En ese caso es mejor la herida al descubierto, utilizar una adecuada higiene y este tipo de producto tópico que habíamos mencionado. Si vemos que que no evoluciona bien, debe de acudir al médico para que el médico disponga, porque si es una herida que no cierra, ya el médico tiene que ver si tiene que muchas veces suturar, pero generalmente eso es no es bueno causar una oclusión. Como taparlo porque sí, pues empieza a sudar también. Exactamente, ¿verdad? Eso solamente es cuando el médico lo recomienda. Ahora, en el caso, por ejemplo, de cuando llegamos con náuseas o con vómitos o estamos en esta situación, ¿qué es lo que podríamos pedir, digamos, como para paliar esa situación y cuántos días uno verdaderamente tendría que tener ese síntoma? Normalmente hay antieméticos por vía oral, por vía rectal, en el caso de los niños, en jarabes que se toman con cierta regularidad, normalmente cada 8 horas, y se pueden tomar 24, 48 horas. Si no hay una mejoría, tiene que asistir al centro médico porque no sería, digamos, normal y pueden ya haber condiciones de deshidratación o alguna patología de fondo que tiene que ser descartada. Perfecto. Doctor Barbier, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer y gracias por todas esas recomendaciones, ¿verdad? Para no fallar. Muchas gracias. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente.